Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Bernardo Ferrero, quien es un economista austriaco, discípulo de Jesús Huerta de Soto y Philip Babus, con quien está actualmente estudiando el doctorado. También es el vicedirector de la revista italiana Storia Libera y miembro del Joan de Lugo. Hoy he invitado a Bernardo para que nos hable de la relación y la compatibilidad entre el catolicismo y el libertarismo. Así que la primera pregunta, ¿son compatibles el catolicismo y el libertarismo? Eh, Gracias, Eduardo, primero por la invitación. Eh, el tema del catolicismo y libertarismo es quizás uno de los temas uno de los temas debatidos, ¿no? Dentro del mundo liberal o libertario en general. Pensemos, por ejemplo, en la figura de Ayn Rand, ¿no? Muy en contra tanto del libertarismo, de hecho, cuanto del catolicismo y el cristianismo en general, pero también incluso así figuras más próximas a nosotros, a la escuela austríaca, como por ejemplo Mises, o incluso Menger, después que quizás podemos hablar, muy críticos, ¿no? Tanto de la fe en general cuanto específicamente del cristianismo. Es verdad que Mises después toma una idea más bien agnóstica, lo mismo hace Menger, pero es cierto que son hombres de la Ilustración. Entonces parece casi que hay un conflicto y de hecho, si por un lado los liberales han dicho que hay una incompatibilidad, o por lo menos muchos liberales han dicho que hay una compatibilidad entre fe y razón, o fe cristiana y, y liberalismo, también por el parte del cristianismo, siempre se ha dicho, muchos han dicho que hay una incompatibilidad, ¿no? Y no se entiende bien. Yo creo que, por ejemplo, muchas veces por falta de una buena definición de los términos, la gente se equivoca, ¿no? Porque es cierto que la Iglesia ha criticado muchas veces el liberalismo, pero creo que se refiere muchas veces al liberalismo de tipo teológico, o bien más bien al libertinismo o al relativismo, o a un liberalismo excesivamente racionalístico. Pienso, por ejemplo, en el sílabo de Pío noveno, y donde hace una crítica bastante dura al liberalismo, pero lo entiende como el liberalismo que era como a menudo el más, ¿cómo se dice?, evidente y difundido en el siglo XIX, que también tiene una raíz racionalística, en muchas ocasiones antiliberal, como por ejemplo también el utilitarismo anglosajón, por ejemplo, o el racionalismo constructivista francés. Entonces, depende de cómo definamos los términos, pero creo que hay ciertamente una conexión en este sentido. Si entendemos por liberalismo esa filosofía que toma en serio e intenta aplicar este principio de la inviolabilidad del hombre, de su propiedad, o sea, de la intangibilidad del ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si entendemos por eso el liberalismo, simplemente con un sistema que a partir de esa intangibilidad del ser humano juzga las relaciones sociales y dice pues dónde es legitimada lo utilizó de la fuerza o no, entonces veamos que hay una conexión, o por lo menos que sin la idea cristiana del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, o el reflejo, ¿no?, del absoluto, entonces esa sacralidad de la vida que se presupone a la hora de intercambiar, de discutir, y también de juzgar relaciones sociales, pues cae. Por tanto, creo que si bien cristianismo y liberalismo pueden estar en conflicto, la idea cristiana, bien entendida, está a la base del liberalismo. Y liberalismo es de las libertades económicas, políticas del individuo, de la persona, que ha nacido en Occidente, ¿no? Es una trayectoria puramente occidental, diría yo. Ya no tanto del liberalismo, pero por si queremos hacer la distinción típica que se hace entre liberalismo y libertarianismo, que se dice que de lo segundo, la base de lo segundo es el principio de no agresión, ¿no? ¿Cómo casa el principio de no agresión con el catolicismo? Bueno, el principio de no agresión se puede también llamar el principio, la regla de reciprocidad, ¿no? Ujú. Y creo que se liga muy bien con el cristianismo en ese sentido. Recordemos que en la Sagrada Escritura tenemos la regla de reciprocidad, las reglas de reciprocidad, por un lado la regla de plata, que dice pues de no hacer a los demás lo que no queremos que no nos hagan a nosotros mismos, y por el otro lado la regla de oro, que está encarnada en el Evangelio de Jesús, ¿no? La ley del amor, ¿no? O sea, de hacer a los demás lo que queramos que nos hagan a nosotros.
En cierto sentido, es verdad que esta tradición, estas ideas, no nacen solo en Occidente, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, cosas parecidas, las encontramos incluso en civilizaciones distintas. Por ejemplo, en la antigua China, Bruno Leoni nota pues, que es uno de los guardianes del principio de Confucio. Dice que esta idea de la regla de oro nace con Confucio. También lo podemos ver con los estoicos, ¿no? Pero sin embargo, con el cristianismo lo que vemos es que se transforma este principio abstracto realmente en una regla de vida real, encarnada, ¿no? Y el principio de no agresión es parte de esa regla de reciprocidad, es parte de esa regla de oro, pero no es capaz de completarla o de llegar. En cierto sentido, podríamos decir que el principio de no agresión, repito, la idea de que solo se puede usar la violencia en defensa de nuestra propia libertad, de nuestra propia propiedad, tanto física nuestra, nuestra persona, después hablaremos si es posible hablar de persona como propiedad, etcétera. No, pero en principio no de mi cuerpo y de los bienes externos, o bien como ¿cómo podemos decir? Para rectificar injusticias, ¿no? Pues ahí estamos como en una regla, podemos decir que el principio de agresión se para en la regla de plata. Y el cristianismo va más allá, o sea, introduce la regla de oro que introduce pues eh, cuestiones así, una vía de la salvación, eso es, ¿no? De hecho, el liberalismo, el libertarianismo se tiene que entender simplemente como filosofía política. Y siendo filosofía política, tiene que pararse en la regla en la regla de plata, ¿no? Y no puede ir más allá, no es una filosofía de vida. Y muchos liberales lo han tomado así, por ejemplo, en Italia, Benedetto Croce, o incluso a veces tal vez Karl Popper, no hablan del liberalismo como filosofía de vida. O en España tenéis a Marañón, ¿no? Que habla, el principio de sus ensayos liberales, habla pues del liberalismo como principio abstracto así de vida y tal. Y no, es el cristianismo siendo una religión, entonces va más allá. Y la fe sabemos que necesita de la razón para ser razonable, para ser defendida, ¿no? Todo el tema de la apologética, pero es algo más. De hecho, hay esta bonita frase de Benedicto XVI, bueno, antes Ratzinger, Introducción del Cristianismo, donde dice, la fe no es una idea, sino es la vida, es una vida, es la vida. O sea, que es también una idea, pero no es solo una idea, ¿no? Es algo más, encontrarse con Dios a través de todos los sentidos, respetar a la ley natural, por cierto, pero también a través no solo de los actos y el obra, sino también abrirse a la gracia de Dios a través de rezo, de rezar y de la fe en sentido así bien entendido. Yo, algo parecido a lo que comentas, ahora me dirás si estás de acuerdo o no, o si crees que es a lo que te estás refiriendo o no, es que yo siempre digo que el libertarismo es una filosofía política de mínimo, simplemente te dice en qué ocasiones está justificado utilizar la violencia, es decir, o al revés, o cuando no se puede iniciar la agresión, que es en la mayoría de los casos, ¿no? Pero no te dice qué estilo de vida tienes que seguir, y tampoco lo intenta, porque hay mucha gente que critica el libertarismo porque no te da esas respuestas, no es una filosofía de vida, pero es que tampoco pretende serlo, simplemente pretende servir para unos casos muy concretos, que es cuando está legitimado la violencia, el uso de fuerzas sobre los terceros, es decir, las relaciones interpersonales, cuándo puedo ejercer violencia y cuándo no. Y la respuesta es que siempre que sea sobre la propiedad, propiedad privada de terceros, no se puede utilizar o cualquier uso de violencia, cualquier inicio de violencia va a ser ilegítimo. Entonces, es una cosa muy concreta lo que te intenta dar respuesta, no te intenta dar respuesta a cómo te tienes que comportar, perdón, con los demás. Por eso me parece injusto las críticas que se le hacen de, no, no, pero es que el libertarismo no te responde estas preguntas, pero es que tampoco lo pretende, ¿no? No es pero esto o sea, nosotros lo entendemos bastante bien porque a través de Rothbard, de Mises, siempre se ha dicho, ¿no? Que incluso Mises lo dice, ¿no? Pues en liberalismo dice, si hay que describir en qué consiste nuestra idea, nuestro ideal, nuestra ideología, aunque después podemos hablar, yo no creo que el término ideología no es el correcto, pero es defensa de la propiedad privada, ¿no? O sea, si Ujú. Marx en el Manifiesto Comunista del 48 y Engels dicen que todo básicamente se puede reducir a la abolición de la propiedad privada, todo el sistema comunista, todo el ideal comunista, la ideología en este caso comunista, Mises dice que el liberalismo es la propiedad privada.
lo mismo dice Rothbard fundamentalmente en La ética de la libertad, donde dice que todo derecho humano al final es un derecho, bien entendido, es un derecho de propiedad. O sea, la centralidad del tema de la propiedad, que además es central también en Locke, también en los liberales del siglo XIX, que ¿cómo se dice? Que retoman a la tradición de Locke en términos de derechos individuales, también los franceses, por ejemplo, Montesquieu, etcétera. Pero es cierto que después del principios de los años del siglo XX, bueno, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que tenemos es esa evolución del liberalismo entendido como simplemente como un sistema político, o sea, una filosofía política que dice dónde está uno legitimado en usar la fuerza o dónde no, o cómo juzgar, desde tu punto de vista político, las relaciones sociales, Ujú. o cuáles son las reglas, ¿no? Para, para mantener la paz, ¿no? Que dice Mises, ¿no? Se siempre ha hablado del establecimiento de la paz, qué son las reglas y tal a nivel político. Se va evolucionando, ¿no? A otro tipo de liberalismo donde se intenta a través de las influencias hegelianas, sobre todo en Italia y en otros casos, ¿no? De hacer que el liberalismo, la libertad, sea en cierto sentido autorreferencial y autosuficiente. Y es ahí donde claramente choca también con el cristianismo, porque el cristianismo no puede entender que el liberalismo sea autosuficiente. La libertad no puede ser el principio del juicio, sino tiene que ser siempre juzgada por la verdad. O sea, en el cristianismo tradicional, o sea, el catolicismo, pues podemos hablar de que... Pero la cuestión fundamental es la relación, el acompañamiento entre libertad y verdad. La libertad tiene que ser apoyada siempre en la verdad. Incluso cuando hablamos de cuestiones políticas en el liberalismo tradicional, nosotros lo vemos claramente también con la formulación de la libertad que hace Locke. O sea, para Locke la libertad no es simplemente un por hacer o hacer lo que te da la gana y tal, no es licencia, dice él. Siempre está vinculada con un precepto moral que en este caso es la propiedad privada, o sea, la inviolabilidad del prójimo y de sus bienes. En Hobbes, por el otro lado, vemos un otro tipo de libertad, libertad como arbitrio, como ganas de hacer, como simple movimiento para autoconservación. Y entonces eso se va mudando, ¿no? A otro tipo de idea. El liberalismo en ese sentido, cuando se dice liberalismo es pecado, pues se refiere a ese tipo de idea. Y yo a mí me gusta la definición, una de las definiciones más interesantes, y además de un austríaco creo que es interesante, el liberalismo fue dada por Leo Strauss, cuando dijo que el liberalismo es una filosofía política que intenta resolver el problema político, o sea, de la paz, del orden, etc., a través de medios económicos. Creo que es interesante porque si entendemos económicos en sentido de legítimo, voluntario, pacífico, podemos decir, entonces, siempre respetando al prójimo en su dignidad, entonces sí que me parece correcto. Si entendemos económico simplemente pensando que, bueno, simplemente estableciendo un mercado y tal, entonces resolvemos todos los problemas de la vida, no. Pero si entendemos económico desde un punto de vista, así como entendía Oppenheimer o otros autores, entonces creo que es una definición correcta la de Strauss, interesante para debatir este tema. Nunca la había escuchado, la verdad, pero sí, me ha gustado y me parece correcta, ¿no? Has mencionado el concepto de dignidad, que es una cosa que se suele mencionar mucho, sobre todo eso en círculos cristianos, al hablar del liberalismo o al intentar defender una u otra posición, se dice, no, no, esto es lo que concede más dignidad a la persona. Pero sí que es cierto que para la gente que no esté dentro de ese paradigma es difícil convencerla con el concepto de dignidad cuando es algo, no sé si estarás de acuerdo o no, pero es algo un poco que no es algo claro, por lo menos a mí cuando se me plantea, no tanto que no lo vea claro, sino que no lo veo fácil decidir cuándo una opción es digna y cuándo no. O sea, si me lo pudieras aclarar. Bueno, me refería a dignidad en el sentido del hecho de que como una persona es en la visión eh, antropogónica o incluso ontológica del cristianismo, o sea, la persona como reflejo del absoluto, como reflejo de Dios, entonces tiene un valor infinito, Ujú. ¿no? Dignidad, en ese sentido procede de ese valor infinito, ¿no? Y después podemos debatir qué presupone.
el hecho, ¿no? Pero seguramente una de las cosas es no ejercer violencia sobre el prójimo que pacíficamente, ¿no? Está actuando, ¿no? Por ejemplo. Pero es cierto, también introduce otros temas, por ejemplo, el tema del pecado, ¿no? En cierto sentido, el pecado reduce la dignidad eh, tanto del individuo cuanto de la comunidad, ¿no? De la que a la cual se pertenece. En términos de, mm, creo que te referías tú sobre todo al tema de la dignidad que habla mucho, ¿no? De los que hablan de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que desarrolló a finales del siglo XIX de una forma, bueno, siempre estuvo ahí, ¿no? Pero se va sistematizando con Rerum Novarum, etcétera, León XIII, eh, y llega hasta nuestros días y hablan mucho de la dignidad del hombre y tal, hablan de la cierto sentido de algún tipo de solidaridad, de la subsidiariedad también, que es otro tema. Hablan de estos grandes principios cómo se van encarnando y qué tipo de relación tienen con el mercado, con las economías capitalísticas de hoy en día. Esos son temas muy debatidos, ¿no? Pero cierto es que en un sistema dirigista, podríamos decir, o sea, centralizado, donde básicamente hay un monopolio de la violencia y que ese monopolio de violencia se va ejerciendo cada vez más en distintos ámbitos, no simplemente en el ámbito propiamente de la justicia, sino en el ámbito económico, político, social, cultural, religioso. Por tanto, es claro que la dignidad de la persona como persona capaz de decidir, ¿no? Y tener autonomía para escoger el bien, porque la autonomía sirve para eso, entonces está comprometida. Por tanto, el Estado es en muchos sentidos un enfrentamiento, ¿no? A la dignidad del hombre entendido pues, como persona racional, no racionalista, racional o capacidad, ¿no? De escoger el bien y evitar el mal, que es un principio de derecho natural, el primero, por tanto, en ese sentido, viola la dignidad del hombre, tanto como, por ejemplo, el socialismo, que como distintos, creo que era Pío XI, lo definió pues intrínsecamente perverso, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema interesante. ¿Por qué crees? Es una cosa que no sé si lo habrás visto, pero seguramente sí, siendo parte del Sean de Lugo, pero es una cosa que se ve también mucho en Twitter, que es donde puedes ver fácilmente a muchos de los seguidores o bien del libertarismo o bien mm, cierto grupo, es decir, como se forman esas burbujas, pues puedes ver el grupo del Twitter católico, Twitter libertario, y hay una gran confluencia en Twitter por lo menos entre aquellos que son libertarios y también católicos, es decir, hay mucho libertario que es católico y católico que es libertario. ¿Por qué crees que se da esta confluencia tan grande que no se da, por ejemplo, entre libertarios y otras religiones? Y sobre todo en España, me llama la atención en España cuando dos de los más grandes representantes del libertarismo, que son Miguel Ancho Bastos y Jesús Huerta de Soto, son claros apologetas del catolicismo también, ¿no? Hacen su gran defensa, su gran apología en defensa de esto. Entonces, ¿a qué crees que se debe esta confluencia? Yo creo que hay un poco es lo que decíamos antes a niveles así muy a grandes rasgos, ¿no? O sea, la idea antropológica del cristianismo. Y antropológica sé que hay muchos debates sobre lo que uno se entiende, pero en sentido clásico, o sea, como concepción del hombre, cómo entendemos el hombre y a través de cuáles categorías lo estudiamos y cómo hay que conceptualizar. Y el hombre cristiano, la antropología cristiana, se basa en la idea de un individuo que es persona, ¿no? La famosa definición de Boecio, ¿no? O sea, sustancia individual de naturaleza racional. Ujú. Por un lado tienes la idea de que lo que tiene que salvarse es la persona, pero por el otro lado entiendes, históricamente eres un individuo, pero sin embargo tienes capacidad también de llegar a entender los universales, ¿no? Y tienes una razón, una lógica común que te permite también, ¿no? De establecer reglas, ¿no? Y de hecho la idea misma de derechos naturales y consecuentemente de derechos naturales procede de eso, o sea, de la idea que hay una lógica común tanto en el mundo físico, cuanto sobre todo en el mundo, podemos decir, de lo moral. De hecho, es básicamente la ley de Dios o sea, principios de derecho natural, o sea, partimos de la ley divina, que es la misma naturaleza de Dios, la ley eterna que se va encarnando, la ley de Dios en la naturaleza, en el mundo, en sentido lato, y después la ley natural, que es la participación del hombre o las leyes que permiten participar al hombre al diseño divino, ¿no? Pero la idea clara
es que hay un orden en el mundo. Hay un orden en el mundo y nuestra razón, a pesar de que ser nosotros sustancias a nivel sustancial, individuos, podemos llegar a conocerlo, ¿no? Entonces podemos entender si un acto está bien o está mal. Eso no quiere decir que todo sea fácil, eso no quiere, pero que nuestra razón, a través incluso del logos, del debate, de la conversación, del estudio, también de la fe que nos ayuda, ¿no? En la gracia, entendemos cuáles son las reglas que tienen que ser adoptadas y las que tienen que no ser adoptadas. Esto por un lado, o sea, la cuestión así, podemos decir, teórica, teológica, metafísica, eso podemos decir. Por el otro lado, también la cuestión histórica creo que influye mucho y está, por cierto, conectada con esto que estamos diciendo. Porque realmente si uno va estudiando, o sea, el libertarismo está bien como idea, ¿no? Pues toda la cuestión, como decíamos antes, de los derechos de propiedad, de cómo se resuelven los conflictos, del mercado como sistema que impulsa la creatividad del hombre, la riqueza, etcétera, etcétera, y permite la paz a través de una recíproca dependencia entre los factores económicos. Pero si uno después intenta decir, estudiar, y bueno, ¿y todo esto por qué pasó aquí, no? Esta es la gran pregunta que se hacían varios economistas, incluso historiadores, ¿no? ¿Por qué el progreso, por qué este tipo de instituciones crecieron ahora en Europa y no en otros sitios, ¿no? Y si uno va estudiando, entiende bien que es parte de una historia. Y si bien podemos encontrar otras cosas importantes en nuestra historia, como el derecho romano, la filosofía griega, etcétera, parte fundamental, la síntesis, se hace gracias a la Iglesia Católica y a la escolástica, la patrística antes y después la escolástica, y incluso pensadores antitéticos que no son cristianos siempre han reconocido esto. Por ejemplo, T.S. Eliot, bueno, él era cristiano, ¿no? Pero decía, solo en un mundo cristiano, o sea, en un mundo occidental, que ha tenido el cristianismo, solo en este mundo podemos concebir a un Voltaire, a un Nietzsche, los dos, como tú sabrás, muy contrarios al cristianismo, a la religión en general, pero sobre todo al cristianismo, sobre todo Nietzsche, ¿no? Pero Voltaire incluso muy crítico, a pesar de que era un deísta, después si quieres hablamos del problema del deísmo, pero lo curioso es que Voltaire y Nietzsche, al final, también cuando hablan, por ejemplo, de la tolerancia, son conceptos que vienen de una tradición cristiana, profundamente cristiana. Y que da valor a todo esto, ¿no? Eh, o podemos, por ejemplo, tener la idea de Immanuel, podemos hacer el ejemplo de Immanuel Kant. O sea, Immanuel Kant, a pesar de ser quizás una celebrity del pensamiento racionalista, al final, a pesar de hacer una gran separación, ¿no? Lo que hace él es básicamente decir que la moral verdadera, la moral más correcta, no es la moral teleológica, o sea, en función del fin, ¿no? En este caso, el fin que entendido como fin de la naturaleza del hombre, o sea, dónde nos lleva nuestra naturaleza y cuáles son las reglas, ¿no? Para hacer que nuestra naturaleza florezca, ¿no? Él dice, no, la moral correcta y tal, más importante es la moral deontológica, básicamente la que tiene que ser hecha independientemente del fin. ¿No? Esto crea una separación muy, muy importante a nivel tanto antropológico cuanto político. Pero él mismo, que decía que Dios era inconocible y tal, al final por ejemplo, en el libro, ¿no? La religión en los límites de la razón, tiene que referirse a un orden moral, dice que Dios es imprescindible, incluso Cristo se rehace al cristianismo. Después intenta, como decir, hacer una justificación racionalista del tema, pero no es capaz, ¿no? Pero incluso su idea del imperativo categórico, dice Popper y eso creo que está bien fundamentado, es en cierto sentido, lo dice en La sociedad abierta de sus enemigos, en cierto sentido es una versión secularizada de lo que hablamos antes, ¿no? De la regla de reciprocidad, ¿no? De la regla de oro y de los evangelios. Entonces, vemos como incluso los que no están con nosotros en muchas ocasiones tienen que rehacerse a ese tipo de tradición. ¿Por qué no pasó en China? ¿Por qué no pasó en Rusia? ¿Por qué no pasó en otros ámbitos? Por muchas cuestiones de tipo institucionales, pero incluso aquí las instituciones no nacen de la nada, como Minerva de la cabeza de Dios, de Zeus. Por ejemplo, todo el tema de la Iglesia Católica y el derecho, ¿no? Como dice Harold Berman, el primer derecho moderno, dice, es el derecho canónico. Y todo estudio procede ahí de la escolástica. Pues empecemos, por ejemplo,
a Graciano, ¿no? Que es el primero pues, que sistematiza el derecho canónico, ¿no? En la Edad Media. O, por ejemplo, la misma idea de una ley por encima, ¿no? De todo hombre, o sea, que juzga a los actores tanto a nivel social cuanto a nivel político, ¿no? Es la idea de que somos iguales frente a Dios que nos hace después, que induce a pensar que somos iguales también a nivel en frente a la ley, ¿no? De frente aunque se ha equivocado un poco la distinción. Entonces, todas estas cosas nacen de un recorrido histórico, un recorrido teórico, y esto creo que es lo que hace que la gente, incluso los libertarios, después tengan que fundamentar. O sea, el tema es, y perdona si estoy quizás Ujú. hablando, pero el tema es la física, el estudio también tiene que fundamentarse, ¿no? Y nuestras ideas a nivel económico. ¿De dónde viene todo esto? Y entonces tenemos que hablar pues, de una metafísica y pensar en las grandes preguntas del universo, de nuestra vida, etcétera, ¿no? Y al final esto sirve como fundamento para después que nuestras ideas tengan tanto un sentido teórico cuanto también una comprensión histórica, porque, repito, no, todo esto no es que nazca de la nada, sino de una visión antropológica muy bien clara y también de una historia o sea, lo de la Iglesia Católica está ahí. Por ejemplo, está ahí. Quizás este libro, ¿no? De Thomas Bush, como la Iglesia que construyó la civilización occidental, donde habla de, pues, de la ciencia, a nivel económico, del derecho internacional, de la caridad, de todos estos temas, donde la Iglesia dio una aportación muy importante. Pues como Rodney Stark, uno puede ser agnóstico, incluso como Rothbard, pero eso no quiere decir, y el ejemplo de Rodney Stark me parece increíble, o sea, increíble, me parece perfecto. Uno no puede ser ciego enfrente de esta realidad, donde nuestras raíces son raíces concretamente así, enraizadas por un lado, en la aceptación del derecho romano, en el dios de los filósofos, como lo llama Ratzinger, y el dios bíblico. Y si quitamos todo esto, dice T.S., si quitamos al cristianismo del medio, perdemos toda nuestra cultura. Y creo que en esto yo creo que él tiene razón. Y además, eh, repito, en el cristianismo un elemento esencial es que se introduce en la lógica política, en la lógica de la historia, una gran separación entre Caesar y Kairos. Caesar, el César, y Kairos, el absoluto. Y esto creó ¿cómo podríamos decir? Un gran cambio. Y los emperadores romanos no es que persiguieron a los cristianos simplemente porque eran religiosos o eran teístas y no ateos. Arnold Toynbee, el gran historiador en la estudio de la historia, lo dice claramente. Con los judíos tuvieron algunos problemas, pero después pactaron y no tuvieron demasiados problemas. Con los cristianos, hasta el siglo IV, no. ¿Por qué? Porque ellos creían, dice que ellos ponían en duda la prerrogativa de la espada, diciendo que relativizando el orden político, ¿no? Diciendo pues que había nacido el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y este no era el emperador, ¿no? Y es básicamente algo que se encuentra también en los escritos de Sant Agustín y de los primeros padres de la Iglesia. Y entonces, esto desacralizando el poder político, ¿no? Crea también, es el principio, podemos decir, del derecho, o sea, de que el poder político no es el Salvador, no puede conquistarlo todo. Ujú. Tiene que respetar una esfera privada, podemos decir, una esfera donde al final el individuo es libre para escoger la verdad, que en este caso es la adhesión a la verdad encarnada en Jesucristo, muerto y resuelto. Un poco haciendo una analogía, o más bien al revés, que las constituciones intentan hacer eso, pero bueno, ya veremos si lo consiguen o no. Yo diría que la mayoría de constituciones del Estado moderno, de los Estados modernos, no lo consiguen, pero sí que intentan ser unos límites al derecho que parece ser que anteriormente con la figura de Dios sí que se llegaban a conseguir. ¿Entendido la última parte? No, que antes con la figura de Dios y la figura del absoluto del que comentabas, ¿no? Del Kairos, sí que se podía conseguir esos límites al derecho civil, si así lo quieres, que ahora, una vez desprendido Dios del Estado, se intenta hacer a través de la Constitución, que tiene sus problemas, que sea así. Claro, claro, esto. Y de hecho,
¿cómo se llama? Bernard de Jouvenel, en su libro sobre el poder, lo dice claramente, ¿no? Esto es una crítica que también hace la Iglesia. Ellos, la Iglesia a la izquierda, Ujú, muchos de los conceptos, incluso los que dije antes, tolerancia, tal, nacen en el mundo cristiano, pero con una idea totalmente distinta. O sea, la idea de una ley, como podemos decir, dice el derecho divino de los reyes o el gobernar por gracia de Dios, mientras que con la época moderna se va justificando como instrumento para que el poder gobierne de forma tiránica, fundamentalmente, de forma absoluta, en principio la idea que estaba fundamentada en la ley divina y la ley natural era que el gobernante sí que tenía unas prerrogativas especiales. Cierto que tenía autoridad, ujú, pero tanto en cuanto, o sea, sí, es cierto que tenía potestas, pero no tenía, como que autoridad si es que su potestas la utilizaba sin referencia o en contradicción con la ley natural. En ujú, este caso, representada por la Iglesia y entendida no solo como simple así, institución espiritual, pero con un poder temporal, pero donde la Iglesia pues servía como contrapoder. Entonces, se respetaba por un lado a la autoridad, pero tanto en cuanto, ¿no? Tanto en cuanto respetaba a la ley divina y la ley natural. De hecho, la autoridad misma, o sea, se entendía pues como una gran responsabilidad, ¿no? Y si yo no puedo robar y tú no puedes robar, menos que nunca puede robar nuestro gobernante. Ahora no es al revés, ¿no? Totalmente distinto, ¿no? O sea, y yo creo que es una distinción que empieza con la edad moderna, con el humanismo renacimental al principio, después en el siglo XVI con los pensadores amoralistas como Maquiavelo, y sobre todo con la revolución, que se llama reforma, más sería mejor llamar la revolución protestante de Lutero, donde hay una separación clara entre, entre el mundo político y el mundo religión, donde la iglesia simplemente tiene así un papel espiritual y tal, y donde al final el poder político está legitimado, puede hacerlo básicamente lo que quiere. Entonces, esa idea de tener una ley por encima es lo que sirve como límite al poder. Incluso en el Evangelio, cuando se dice, ¿no? Y cuando Dios dice dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios, como bien dice Lord Acton en su Historia de la Libertad, esto más que legitimar simplemente el orden político, dice que hay un espacio inviolable, el espacio de la conciencia, y él no lo entendía de una forma así moderna como lo entendemos, como lo entienden los sacerdotes o la iglesia ahora, ¿no? Como simple emanación de nuestro inconscio y tal, no, como espacio, ¿no? De lógica común, de ujú, ciencia común, de conocimiento común que tiene que ser respetado. Y ya no es, gracias a Dios y la entrada al mundo de Jesús, no es el poder que juzga la conciencia, sino la conciencia que juzga al poder. Y ahí después tenemos todo el desarrollo en la Edad Media, ¿no? De la Iglesia como contrapoder del poder estatal. Por ejemplo, el ejemplo no típico que se hace, ¿no? Al principios, ¿no? Del siglo IV con que era ese, Sant'Ambrogio en el edicto de, ¿cómo se llama? Y Teodosio, ¿no? Cuando en 300, creo que 390, pues después de que en Tesalónica Teodosio mató alrededor de 7.000 hombres, entre hombres, mujeres, hijos, 7.000 personas, Santa Brogio lo excomulgó, ¿no? Y esto era inconcebible por otra civilización, ¿no? O el ejemplo incluso más típico, o sea, más llamativo, es el que se produce en la Edad Media con Gregorio VII, que hace la reforma gregoriana, básicamente pues, creando una institución, una iglesia con un poder temporal, independiente de poderes políticos, con una gran responsabilidad pues, de vigilar al orden moral y político, de conservar el orden moral y cuidar el orden político, y, pues donde al final quiero decir, en las usas de las investiduras, donde hace que Rico IV está para que le quite para que vuelva a ser parte del orden, pues Gregorio VII lo había excomulgado, tiene que recorrer hacer todo un camino para llegar ahí a Canosa, ¿no? Y arrodillarse enfrente al Papa, ¿no? En el siglo XI. Entonces, tenemos estas ideas, ¿no? de la Iglesia como contrapoder. En cuanto se va relativizando también la fe, la iglesia y tal, y se vuelve simplemente a un orden como los demás, entonces este poder político, quiero decir, es libre, ¿no? De hacer sus incursiones
en la sociedad. Ujú. Antes, al principio de la entrevista, comentabas que Menger fue crítico con el catolicismo, con el cristianismo, no sé exactamente con quién, porque no lo había escuchado yo esto antes, entonces me interesa si puedes profundizar un poco en eso, porque lo de Mises sí que lo sabía, lo de Menger no. Pues Menger es un pensador un poco, no obscuro, pero a nivel de su vida no se sabe muchísimo, ¿no? De hecho, no hay una, si lo piensas, no hay una biografía de Menger. O sea, hay distintos escritos y tal. Eh, Curiosamente, yo donde más he aprendido de la vida de Menger, es decir, fuera de sus obras, fue en la biografía de Mises que escribe Hulsmann. exacto. Pero sí, me llama, ¿no? El fundador de la economía, de la teoría empírica, ¿no? Lo curioso es que, por un lado, Menger, cierto es que tenía influencias aristotélicas. Ujú, Por Brentano y toda la tradición esta, ¿no? Eh, Aunque, por ejemplo, Raimondo Cubedu hoy en día ha escrito un libro muy interesante, está solo escrito en italiano desafortunadamente, pero donde quiere básicamente confutar esa tesis, donde dice que los orígenes de la escuela austríaca no están tanto en Aristóteles, sino más bien en Epicuro y sobre todo en Lucrecio, ¿no? Con el libro de Rerum Natura. Pero esto lo dejamos un poco al margen. Pero cierto es que Menger tiene metodológicamente algunos rasgos que hacen que es legítimo pensar que tenga influencias aristotélicas. Esa idea pues, de estudiar las instituciones más complejas a partir, ¿no? de sus fundamentos básicos, ¿no? A partir de los elementos más simples. Él lo llama en uno de en sus apuntes el método analítico compositivo, ¿no? Pero, y también habla de las instituciones sociales como órdenes espontáneas. No utiliza la palabra espontáneo, utiliza una palabra incluso más bonita, ¿verdad? Dice, son instituciones que nacen de una forma orgánico y refleja. Orgánico, porque nacen de la actividad del hombre, pero y refleja en el sentido de que el hombre individual no puede comprender todo lo que está haciendo, ¿no? O por lo menos todas las consecuencias a las que que producen sus acciones. El ejemplo del dinero es clave. Dice también la cuestión, ¿no? del derecho, de la propiedad, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo se pregunta Menger, cómo es posible que instituciones así comunes surjan sin que no haya ningún tipo de mente ordenadora común, ujú, a través de una votación común pública o de un gobierno que decida, ¿no? Y entonces introduce el tema de la religión, pero y dice que es un orden esencial para la vida del hombre, no tanto cuanto los otros. Pero a nivel individual, Wenger era muy anticristiano, aparte de su vida un poco desordenada, que tuvo un hijo tarde, que creó mucho debate en la Viena de entonces. Algunos dicen que fue una cocinera, Huerta dice, el profesor Huerta eso dice que es una no queda bien claro, muchos dicen que no, porque es era mucho más joven que él. Pero lo que es curioso es que Menger, además de su vida productiva académica, antes mencionaba, ¿no? sus ideas sobre religión que él expone en el método sobre las ciencias sociales, aparte de ese libro, de sus estudios sobre la teoría de capital y antes del principio de economía política, Menger al lado también tenía una vida muy productiva a nivel periodístico, que se conoce muy poco y que se, y uno de sus escritos curiosos, interesantes, es uno que escribe en 1907. En 1907, noviembre de 1907, el alcalde de Viena, Karl Lueger, conocido para los historiadores como un gran antisemita, que decía, decido yo quién es judío o no, ¿no? Un poco como hacen los libertarios, decido yo quién es libertario ¿no? O quién no es, o como hacen ahora, o sea, decido yo quién es occidental y que no lo es, ¿no? Pues ujú. luego decía para los judíos. Pero en 1900 él era muy cristiano, hacía parte de ese grupo de cristianos socialdemócratas de entonces. En 1907 tiene un discurso, después de ser elegido como alcalde de Viena, en ocasión del Día de los Católicos, donde él dice básicamente que va a influir mucho más en la universidad. La universidad tiene que redescubrir, gracias también a él, y él va a hacer lo posible, el pensamiento cristiano y que él entrará en la universidad, en el pensamiento cristiano. O sea, básicamente quiere infiltrar el pensamiento cristiano en la universidad. Una visión un poco clerical, podríamos decir. Y Menger, en el Neue Freie Press, después de unos días, escribe un artículo que se llama Las conquistas de las universidades, criticando de forma muy feroz a Lueger
diciendo que no tenía que, entrar a la universidad, que la universidad de la ciencia tiene que ser algo libre, autónomo, ¿no? Y dice, imaginémonos nosotros después, ¿cómo será la universidad después de lo que dice que acabará haciendo Lueger? Pues básicamente lo que son ahora, ¿no? Pero es cierto que en esta crítica él dice, no solo hace una crítica del clericalismo, lo cual se podría entender, o sea, la política no tiene que entrar, ¿no? en las universidades. La misma iglesia dio privilegios en la Edad Media a las universidades y de hecho, como explican varios autores, pues fue un centro de gran debate, de gran estudio, de gran racionalidad. Pensemos simplemente a las figuras de Santo Tomás o de San Anselmo que estuvieron ahí debatiendo, ¿no? Y se debatía sobre básicamente todo, ¿no? Incluso, ¿no? de San Anselmo se probaba, como intentaba defender la razón por la cual era necesario que Dios viniese en el mundo o sea, que para salvar el mundo Dios tiene que encarnarse, no como en Jesús, etcétera, ¿no? El Cur Deus Homo, por ejemplo, de Sant Anselmo. Pero la idea de Menger va más allá. Y él dice que la idea cristiana es una idea infantil de los principios de la civilización, esta idea cósmica que tiene el cristianismo, ¿no? de la humanidad y tal, pertenece, dice Menger, a la infancia de la humanidad y que entonces es algo que tenemos que descartar. Este artículo no se conoce mucho, pero es evidente, ¿no? Ujú. que Merkel pues, no tenía mucho respeto, bueno, respeto, no tenía mucha admiración por la idea creatológica y escatológica cristiana, pero es decir, ni tanto menos de sus derivados. También has comentado lo de Mises es más sabido, pero también hay muchos otros obstáculos que sí que, en los que sí que existe una tradición de pensamiento católico, ¿no? Como se llama tu conferencia sobre Rothbard. Eh, ¿Cuáles son, aparte de Rothbard? Bueno, lo primero es, ¿existe esa tradición de pensamiento católico en la obra de Rothbard y en la de qué otros obstáculos también dirías que existe? Rothbard era agnóstico, ¿no? Ujú. Entonces, no se puede decir que era católico. Pero, y al principio de sus obras es cierto que tiene también la idea de Mises hablando muy bien de la ilustración, etcétera, ¿no? Pero yo creo que con el paso del tiempo va un poco reformulando sus ideas. Podemos poner como punto de partidas, a punto de inicio, el artículo, creo que lo escribe finales de los años 50, me puedo equivocar, de todas formas, sobre la relación que hay entre el protestantismo, el catolicismo y la economía de mercado y la economía en general, que realmente no es un artículo que él publica a científicos, sino que es un artículo que él manda al Volcker Fund. Como sabes, Rothbard muchos años fue pagado por el Volcker Fund para hacer reseñas de varios artículos o darle noticias sobre lo que pensaba sobre algunos asuntos, etcétera, ¿no? Y son muy interesantes los escritos de Rothbard. Quien quiere profundizar, yo le digo que les consejos de leer estos escritos. Hay un libro, están todos publicados en un libro, ahora no me acuerdo cómo, creo que ¿cómo que se llama? Strictly Confidential, creo que se llama, Strictly Confidential de Murray Rothbard, editado por David Gordo, si no me equivoco. De todas formas, a partir de ahí ya se nota un cambio en Rothbard. Y es una cuestión que también ha sido debatida en la historia del pensamiento económico. La idea tradicional era de no solo por qué la economía de mercado nace en Europa y tal, sino cuál es la relación, ¿no? entre los economistas modernos y los economistas medievales. O sea, ¿dónde nace esta ciencia económica, ¿no? Y cuáles son las raíces de la ciencia económica. La idea tradicional es que la ciencia económica nace en el siglo XVIII a través de los trabajos de Adam Smith, ¿no? Y Rothbard, como sabemos, al final de su vida, desmontará, intentará decir por qué esa idea no está bien. Pero empieza ya a partir de los años 50, donde realiza que realmente Adam Smith se rehacía a una tradición mucho más antigua de derecho natural y a economistas que se puede retrotraer hasta la Edad Media. Economistas que no eran protestantes, sino más bien católicos. Ujú. Y él dice, retomando la posición de Emil Cauder, que fue uno de los, quizás él es el autor en ese sentido, que contribuyó más a defender esta tesis en su libro sobre la historia de la utilidad marginal, pero no fue el único. Por ejemplo, otro autor fue Oscar Kraus. Sobre todo Oscar Kraus analizó la relación entre Menger
y Aristóteles. Pero Cauder va un paso más allá y dice que hay una relación pues, entre, o sea, que no es un caso que la economía nace en el mundo católico y que el mundo protestante, a través de sus ideas casi obsesivas obsesionadas sobre el trabajo, al final no solo no fundaron la economía moderna, sino que la desviaron. Por ejemplo, ¿no? La énfasis de Adam Smith y de otros, ¿no? A la hora de hablar de más otra, pues fundamentaron la idea del valor objetivo del trabajo, que al final acabó siendo retomada por Marx, sobre todo de Ricardo y John Stuart Mill, bueno, sobre todo de Ricardo. Pero la cuestión es que eh, mm, antes de Cauder, antes de esa idea, antes de que Rothbard también pensara en eso, la idea tradicional, por ejemplo, era que de Richard Tawney, eh, era que el pensamiento medieval fue básicamente un pensamiento oscuro, que al final no contribuyó a nada, sino que... Y el mismo Tony dice que los orígenes de Marx, de la teoría del trabajo, están en Santo Tomás. Y ya, la famosa frase, ¿no? Karl Marx fue el último de los escolásticos, ¿no? Y al final, la idea de Rothbard es ver a través del estudio de la ciencia económica, de los trabajos de Emil Cauder, que no era así, que la idea tradicional en la Edad Media era que el mercado era básicamente esencial para determinar el valor de las cosas, ya que el valor de las cosas, como decía, por ejemplo, San Alberto Magno, Santo Tomás, etcétera, dependía tanto de la communis opinio, o sea, de la opinión común, tanto de la común estimación, como dicen ellos, ¿no? Es la frase famosa de San Alberto Magno, que el valor de las cosas tiene que ser determinado por el valor, es determinado por la estimación común y no simplemente del valor del trabajo, del coste de producción. Y de ahí Rothbard intenta pues estudiar mejor, de forma más profunda, más detenida, las aportaciones de la escolástica. También y reconoce, sobre todo en los años 80, la importancia de autores como, bueno, ya he dicho Santo Tomás, pero también San Pier Giovanni de Olivi, o San Beraío de Siena, Sant'Antonino de Florencia, que reconoce como los verdaderos fundadores de la teoría subjetiva del valor, y dice que es algo curioso que los fundadores de la ciencia económica, incluso la conceptualización del capitalismo, sean autores que pertenecen a orden de mendicantes, franciscanos, dominicos, etc. Pero Giovanni, de hecho, pertenecía a la ala más extremista del mundo franciscano, a la espiritualista, ¿no? Dice, hay algún... pero es curioso, ¿no? Pero cierto es que Rothbard se basa en los estudios de Cauder. Otro gran autor que desarrolló esa idea, pero más bien enfocándose en los pensadores de la tarde escolástica, fue Joseph Schumpeter. Y Schumpeter dice que los fundadores de la Escuela de Ciencia Económica, si es que hay que, o sea, es decir, si es que hay que decir que un grupo fundó la ciencia económica, fueron los escolásticos españoles. Y de ahí, el estudio de la ciencia económica le llevó a Rothbard a entender mejor la relación entre la racionalidad del universo y la racionalidad humana, en el sentido de que algo se produce parecido a nivel científico, ¿no? Se entendía bien que conceptualizando el orden como un orden ordenado, porque planeado, pensado por Dios, que es logos, ¿no? Esto es una diferencia interesante entre la conceptualización del hombre bíblico, del Dios bíblico y del Dios de los paganos, ¿no? O sea, el Dios bíblico es fundamentalmente logos, ¿no? Es razón y por tanto, creando y lo que crea el mundo por amor, establece la racionalidad en el mundo. O sea, su razón la comunica al mundo. Y por tanto, el mundo está ordenado. Incluso el mundo humano, la razón humana, y a través del estudio la razón humana es capaz de entender las leyes económicas y entender también la relación entre medios y fines, que al final fundamenta también la conceptualización del mercado, ¿no? Que nuestros medios no tienen valor en sí mismo, sino que en cuanto satisfacen, en tanto sirven, ¿no? Para alcanzar fin. Una visión, podemos decir, teleológica. Y a nivel político sucede algo parecido, que entiende que al final de su vida, yo creo que también aquí influye mucho el estudio del pensamiento económico. No sé si hay estudios sobre el tema, pero creo que al final de su vida, Rothbard no solo se entra a nivel radical en el debate político, ¿no? Y toda la idea, ¿no? De que quiere ser, básicamente se define un reaccionario de derechas, un reaccionario radical, etcétera, ¿no?
pero también entiende bien una cosa esencial. Yo creo que esto lo entiende sobre todo estudiando la figura de Marx y del marxismo, que él entiende como una visión escatológica, ¿no? Secularización de tendencias, sobre todo milenaristas, gnósticas, ¿no? Él dice que Marx es un teólogo de la reabsorción, ¿no? Básicamente es una idea esa, y cuando habla del hombre alienado y tal, no está hablando simplemente de una cuestión física o económica, sino se refiere a una alienación, sobre todo en su origen metafísica. Y lo hace también estudiando los primeros escritos de Marx, la influencia de Feuerbach, la influencia de Hegel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después, a través de esta idea, entiende bien que en la historia humana, la religión es un elemento ¿cómo podemos decir? Ineliminable, la religión, la religiosidad, las creencias. Hay una diferencia entre fe y creencia, pero bueno. O sea, y él en un artículo comentando un show, creo que era el The Great Tom and Hill Show, dice, yo estoy de acuerdo con los conservadores en un punto, en otros también, pero sobre todo en un punto, que al final, si quitamos el cristianismo, el catolicismo, no es que simplemente nos volvamos sin religión y tal, simplemente vamos a transponer lo sagrado de su ámbito propio, de su ámbito trascendente al ámbito inmanente. Y en vez que servir lo sagrado, vamos a instrumentalizarlo hasta que el hombre mismo se convierta en su mismo Dios y que en el Estado, esa famosa frase de Ferdinand Lassalle, se convierta mismo, él mismo en Dios. Y entonces Rothbard al final entiende que defender la religión no significa simplemente defender algunos principios abstractos, sino la religión cristiana, sino defender realmente el orden social libre de Occidente. En 1900 no, en los años 90, Roma muere, ¿no? 1994, creo que en enero del 95 25. muere. Y es curioso que antes de morir, Robert Sirico cuenta, bueno, justo antes de morir, no, creo que pasó un tiempo, ¿no? Pero cuenta que hablando con Robert dijo, mira, yo esto de cristiano, o sea, me gusta, pero no me puedo definir cristiano, ni sobre todo católico, ¿no? Porque soy un poco agnóstico, a pesar de que yo reconozco que el catolicismo sea mucho mejor que el protestantismo, etcétera. Pero, dice Rothbard, de una cosa estoy seguro, y es que la Virgen es madre de Dios, la madre de Jesús, madre de Dios. Y entonces Círico dice, entonces lo estaba para bautizar, pero al final no. Pero cuenta este episodio en un artículo que más publicamos en Historia Libera, te hace entender un poco, ¿no? Que al final de su vida Roba realmente entendió que había una conexión entre las cosas y además entendió que la influencia protestante era muy distinta a la influencia católica porque separó la naturaleza y la gracia, eliminó el contenido de la fe simplemente exaltando el acto de fe, pero sin el contenido de fe, el acto de fe se vuelve en puro fanatismo, fideísmo, y de hecho ahí las persecuciones recurrentes que se encuentran en los países protestantes de entonces. La idea típicamente autoritaria de Lutero, que fue un hombre en su vida privada terrible, podríamos decir, un verdadero revolucionario, y la influencia que tuvo, ¿no? Entendiendo el hombre como simplemente pues, un ser que tenía un pecado básicamente inerradicable, que no podía hacer lo bueno, que incluso daba igual si hacía obras buenas, y le dice a sus amigos de beber más cerveza, de cometer pecados y todas estas cosas, porque Dios, decía Lutero, no nos enseña a actuar bien, simplemente nos pide que creamos mucho en Él, ¿no? Y entonces se elimina también esa idea de la importancia de las obras, del trabajo, sí, del trabajo en sentido pues, de las obras, de la correspondencia, de la razón incluso, ¿no? Porque Lutero define la razón como prostituta de Satanás. Dice que la razón no simplemente no nos ayuda a llegar a la fe, a Dios, sino que nos aleja. Y entonces, sin la razón, el derecho natural no puede subsistir. Y si no puede subsistir el derecho natural, ¿qué límites tiene el poder? Y entonces todo este análisis que Rothbard hace a través de sus estudios, sobre todo empezando por la teoría económica, los lleva a esa conclusión. Y después a partir de él, hay autores como Hoppe y tal, o Hulsmann, ¿no? Algunos son católicos, otros como Hulsmann, otros son agnósticos como Hoppe, pero los dos entienden bien la importancia, ¿no? De esa teoría natural, filosofía natural y cristiana y la importancia del cristianismo. Por ejemplo, Hoppe en su último libro sobre, ¿cómo se llama? Economics, Society y History, ¿no? Economía, Sociedad e Historia, dedica un capítulo entero
a la importancia que tiene la religión, el impacto que tiene la religión en el desarrollo económico de las civilizaciones, y dice que frente al budismo, al hinduismo, al islam, incluso al judaísmo, y al protestantismo, la idea católico-cristiana es la que más se adecua, o sea, más adecuada para el desarrollo del hombre y de la civilización. ¿Y qué otros autores austriacos que sí que sean católicos te parece interesante recomendar o has escuchado, les has visto? Católico, austríaco, estos dos. Austriacos, sí, sí, sí. Como Husman, que has comentado. ¿Algún otro que valga la pena seguir, que digas, mira, tiene análisis interesantes, recomiendo? Bueno, hay varios. O sea, Hulsman seguramente, sobre todo su análisis de la relación entre, sobre todo, por ejemplo, un último ensayo que escribió me parece muy interesante sobre el renacimiento del socialismo. La última parte, la última sección, si no me acuerdo mal, habla de la ausencia de Dios como que ha impulsado el renacimiento del socialismo, sobre todo durante la pandemia, y se fija sobre todo sobre la idea de que el hombre sin Dios empieza a tener miedo de casi de todo, ¿no? Eh, la idea cristiana es que la felicidad no es alternativa al sufrimiento, sino es alternativa a la desesperación. Y la única manera para soportar el mal físico, ¿no? Es entender, pues básicamente, a través, gracias a Jesús y la cruz, pues que Dios está cerca de ti y que por tanto ese mal físico te puede llevar a superarlo y sobre todo a mejorar moralmente, ¿no? A salvar tu alma. Hoy en día nos hablan de miedos, de pandemias aquí, guerras allá y tal, y la idea cristiana, dice Hulsman, es algo que nos puede ayudar. Pues hay otros autores, Martin Ronheimer, por ejemplo, el cura sírico. En Italia hay también otro gran autor, que es Don Beniamino Di Martino, sacerdote, muy productivo, seguramente escribe casi solo en italiano, pero él ha desarrollado muy bien la diferencia entre o sea, la importancia tanto del cristianismo para el libertarismo cuanto al revés, porque también hay que decir que muchas veces los católicos, a pesar de creer de forma honesta, sabia y tal en la encarnación, tienen un análisis económico muy deficiente, ¿no? En el sentido de que no se preocupan mucho de la economía de mercado y de la importancia de la empresarialidad y tal. Sin embargo, entienden a nivel de filosofía, a nivel tanto filosófico cuanto teológico, la importancia de tener una correspondencia entre el orden material y el orden espiritual, y que por tanto nosotros no podemos llegar a la salvación y a acercarnos a Dios si nuestro sistema económico ¿cómo podemos decir?, en contra de la dignidad del hombre y sobre todo, quiero decir, no nos permite de acumular riquezas que podríamos usar para la gloria de Dios. San Francisco decía que incluso él, ¿no?, que se dedicó todo a ser pobre, o sea, la idea común es que él fue partidario de la pobreza, ¿no? Realmente no es así. Hay un libro interesante de Guido Vignelli donde se llama San Francisco tradicional y antimoderno. Pero una de las cosas que decía él es que la riqueza de por sí no está malvada, ¿no? No está mal. El tema es cómo la utilizamos y para qué, cuáles son nuestros objetivos. Y él decía, por ejemplo, que en las iglesias y en la celebración de la misa, el sacrificio, tienen que utilizar los materiales más preciosos que existan, porque nosotros tenemos que tener pobreza para nosotros, pero riqueza para Dios. Por tanto, incluso en el orden, si tenemos esa idea de que la riqueza la podemos y la debemos utilizar para Dios, entonces necesitamos un sistema productivo que nos facilita, ¿no?, satisfacer nuestras necesidades, acumular capital, ¿no? Incluso para que sea el mundo ordenado tanto en cuanto a su fin natural cuanto a su fin espiritual, que no son en contradicción. Esa es la gran comprensión del mundo, la idea del mundo de la concepción cristiana. Y don Beniamino de Martino, en su libro sobre la doctrina social de la Iglesia y otros, desarrolló, creo, una posición interesante. Otro autor que me parece muy curioso es Eric von Quenneledin, que no era libertario, como sabes, ¿no? Me acuerdo que me dijiste que como yo, además, tuvimos que escribir sobre el tema de la monarquía, ¿no? Su defensa de la monarquía, etcétera. Pero es claro que tenía rasgos muy antiestatistas y que se hacía a la tradición cristiana,
su gran libro, ¿no? Leftism, que yo creo que es un análisis muy interesante en este sentido y no es muy conocido como autor a pesar de ser un poliglota, pero creo que tiene que ser estudiado tanto en su análisis de la libertad, de sus orígenes cristianos de la libertad, cuanto también, ¿no? Su defensa que hacía de la monarquía entendida de forma tradicional, no de forma absoluta o absolutista. Y la crítica brutal que hace a la Revolución Francesa, que me parece, fue de las primeras que leí y me dejó con los pelos de punta cuando cuenta las cosas que cuenta. Y describe la Revolución Francesa como una sadistic sex orgy, ¿no? Una orgia sexual sadística, ¿no? Pero pues, le odia al marqués de Sade, Sí, correctamente. y hasta hay cosas que me acuerdo en el artículo que decía que no contaba, que no quería reproducir de lo fuertes que eran. Y digo, sí, ya las cosas que me has contado me ponen los pelos de punta, no sé lo que te has dejado por contar, pero sí, sí. Sí, sí, además, toda la crítica que hace él al tema de la igualdad y que la Revolución Francesa quería, todas las catedrales de los edificios tenían que ser de igual tamaño y que nada tenía que ser. O sea, la lógica absurda del pensiero racionalista. Porque Mises, en este sentido, y nosotros tenemos que arrodillarnos frente a Mises por muchas cosas, pero es cierto que él es un hombre de la Ilustración. Y a veces parece no llegar al profundo de las cosas, ¿no? O sea, al fondo de las cosas. Por Ujú. ejemplo, en su libro Gobierno Omnipotente, él, hablando de la figura de la sal y demás, dice, ah, bueno, sí, ellos criticaban mucho la ilustración, pero al mismo tiempo eran o sea, eran reaccionistas por un lado, pero por el otro lado querían representar el culmen del racionalismo iluminista. Dice, hay una contradicción. Como explica bien con el Eddy, realmente no es así, que en el racionalismo, sobre todo francés, pero no solo francés, del siglo XVIII, que se apoyaba no tanto en una idea atea, sino en una idea al principio deísta, o sea, de un Dios que crea el mundo, pero un Dios alejado, casi desinteresado y tal. Al final, el hombre sustituye su misma razón a Dios y quiere con la razón absorber todo el misterio del mundo. Y por tanto, cae en errores circulares, cae en verdaderas cuestiones irracionalistas, hay un desarrollo increíble de la magia en este tiempo, eh, 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 incluso, incluso personas como Voltaire y tal, o sea, con rasgos antisemitas también, antirracistas, y con el Eddy lo entendía bien, que tú, al final, si quieres transformar la razón, hipertrofizarla, ¿no? Una razón absoluta, al final tienes que caer no solo en contradicciones, en errores y tal, pero te vuelves completamente loco, como por ejemplo vemos pues, en el mundo ilustrado. El hombre se vuelve siempre, como podemos decir, manipulable por parte de los políticos y se olvida esa idea, ¿no? De la razón limitada, más limitada no de forma arbitraria, limitada por su misma, por su misma esencia. De hecho, muchos dicen que el racionalismo y el iluminismo, la ilustración, si por un lado se puede definir como iluminismo, otros dicen que más bien se podría llamar también ocultismo de los Illuminati, porque efectivamente ciertamente había rasgos irracionalistas que llevaron también al terror y a la idea ideológica. Y antes se hablaba de que nosotros, cuando hablamos de liberalismo, tenemos que tener cuidado del término que utilizamos. Liberalismo es una teoría, incluso una filosofía política y tal, pero no tiene que convertirse en ideología. Ujú. ¿Ideología qué es? Ideología no es el ideal o una idea. Ideología, tanto como lo concibió Marx, como explica Augusto del Noche, por ejemplo, ¿no? La ideología es algo distinto, no es tomar una idea y al final que nos ayuda a comprender el mundo, sino tomar ideas para revolucionar el mundo, para hacer que el mundo no sea reflejo, ¿no? De un orden natural, etcétera, sino que la mente tiene que revolucionarlo y que el mundo tiene que adaptarnos. O sea, el objeto que se adapta al sujeto y no al revés, que es la base del racionalismo cartesiano. Muchos hablan de ergo cogito ergo sum, ¿no?
dubito ergo cogito, cogito ergo sum, y dice, ah, Cartesio, qué grande. Pero realmente lo que está haciendo Cartesio ahí es crear una separación entre el orden natural y el orden y la mente humana y entender que en cierto sentido la existencia misma del orden natural es dada por la existencia de nuestros pensamientos, que es la base de la ideología que está a la base del común, tanto del comunismo, del fascismo, del nazismo, o sea, esa idea de transformar la realidad, que Marx explicó muy bien, sobre todo, creo que es la tesis número 11 sobre Feuerbach, ¿no? Dice, ahora mismo los filósofos han intentado comprender el mundo. Ahora el filósofo tiene que transformarlo, ¿no? Tiene que actuar. Es lo que se llama la prioridad de la praxis, ¿no? Y esto es fundamentalmente algo que tienen en común tanto los franceses, tanto los rusos, ¿no? Con la Revolución Rusa, cuanto la Revolución Francesa. Y hay muchos autores, como François Furet y otros, que han hablado pues, de la conexión entre las dos revoluciones, sobre todo en sus rasgos ideológicos de transformación del hombre. La modernidad no tiene como criterio la verdad entendida de forma clásica. O sea, la verdad como puedo decir, leyes que podemos entender a través del estudio, la comprensión del mundo natural, ¿no? Y de la aproximación del sujeto al objeto. Sino la verdad, dice que la verdad ya no está fuera de nosotros, está en nosotros. El que la verdad es la transformación del hombre y la transformación de la naturaleza. Por eso Augusto de Noche habla de la modernidad como historia filosófica. Los filósofos ya no tienen que entender o comprender el mundo o darnos categorías para que entendamos mejor, sino hacerlo, transformarlo, ¿no? A través de la política, que al final quiere decir a través, en la edad moderna quiere decir a través del Estado. Todas estas ideas creo que unen muy bien el catolicismo con el liberalismo, porque si por un lado el liberalismo entiende muy bien que el Estado es el mal, ¿no? No un mal necesario, un mal, ¿no? Que al mismo tiempo el Estado es producto tanto de instituciones y cuestiones históricas, sino también de una revolución antropológica y teológica. Y el cristianismo te ayuda a entender todo esto, ¿no? La revolución luterana, antes, después la revolución francesa, la revolución comunista, la revolución del 68, in interiore homine, etc. Y te ayuda a entender, darte una idea más general. Por tanto, los católicos no tienen que olvidarse que el vehículo de la secularización ha sido el Estado, pero por otro lado, los libertarios tienen que entender que el Estado es producto también de ideas perversas a nivel religioso. Para cerrar, diría que entonces entre el liberalismo y el catolicismo hay como, según dice un amigo mío, escribió un libro con la Cruz Leviatano, Guillermo Pio, me dice, son dos círculos concéntricos, ¿no? Uno pequeño que es liberalismo y otro grande que es el cristianismo. Y por tanto, tienen que ser entendidos de esta forma para no caer en errores ideológicos que son siempre muy graves en sus consecuencias. Perdona por haber hablado demasiado, quizás. No, 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 no. Simplemente que me parece muy bien, has cerrado con esto, es una buena manera de concluir. Ahora, si no te importa, te voy a hacer otra pregunta de Sí, otro sí. tema. Y hasta aquí lo dejamos el apartado de catolicismo y liberalismo, porque no quiero continuar por lo mismo, por eso, porque ya lo has cerrado de manera muy clara. Entonces, otra pregunta un poco fuera del tema del que veníamos a hablar. Pronto, creo que en un par de semanas, se publica el libro de Antirrayo por Philip Babus. Tengo entendido que tú ya leíste la versión original, una de las primeras copias o una de las primeras versiones, aún todavía cuando estaba el germen se estaba germinando en inglés. ¿Qué te parece este libro? Bueno, me parece, ¿Algún adelanto a los futuros lectores? sí, sí, sí. Bueno, no demasiados, porque si no, 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 claro, claro. Hay que comprarlo, pero nos el pones libro, la ¿no? miel en Porque la boca para que vayamos a comprarlo, pero... me parece me parece una muy buena crítica, un muy buen libro, Ujú, detallado, porque no es que simplemente habla de los puntos y tal, mucha bibliografía, ujú. muy estudiado, porque sé que el profesor Baus lo estudió con gran profundidad y estuvimos debatiendo sobre los temas. Y entonces creo que está muy bien que se cree este debate. Bueno, el debate ya está, ¿no? Pero que en cierto sentido me parece que el debate, pero corrígeme si me equivoco, porque quizás me equivoco, el debate hasta ahora era un debate informal, podríamos decir, a través de conferencias aquí, una allá y tal.
con el libro de Rayo primero sobre la crítica monetaria de Mises y ahora con Bagus, quizás se vuelve más académico, podríamos decir, más científico, lo cual quizás podríamos decir, bueno, se vuelve, ¿no? Pero creo que es importante porque así podemos aprender más de teoría monetaria. Ahora, temas más específico, creo que hay una interesante aclaración de varios puntos, o por lo menos puntos. La relación entre, eh, primero hay que decir que Bagus o sea, concede a grandes rasgos, aparte un par de cosas, la interpretación que hace Rayo de Mises y la celebra. De hecho, dice que está muy bien, que se debería enseñar en un curso, ¿no? Lo que Rayo dice acerca de Mises en la primera parte del libro. Pero después, a la hora de criticarlo, lleva a la mesa algunos puntos, creo, interesantes. O sea, ¿cuál es la relación, por ejemplo, entre la cantidad del dinero y y libre mercado, en el sentido y sobre todo de los ciclos? O sea, toda cantidad de dinero adicional de por sí tiene que crear ciclos, y sobre todo hay una diferencia entre la cantidad de dinero que se produce en un libre mercado, por ejemplo, a través de la producción de oro, etcétera, y otro tipo de expansión monetaria a través de expansión, o sea, incremento de medios fiduciarios o a través de incrementos en la moneda fiat, temas que crean división, no tanto, no simplemente entre 100% y reservistas, sino también incluso dentro de los mismos 100% o reservistas. Por ejemplo, Walter Block tiene esa idea de que el dinero, siendo un bien de capital, cuanto más se produzca, paridad de circunstancias, mejor. Y esta es también una idea, aunque creo que no lo cite, porque Rayo creo que no cita a Bloch, creo que esta idea la tiene, es igual, Rayo tiene muy parecida, ¿no? Eh, y Bausch entonces habla del tema, intenta decir a través también de los estudios de autores que no se conocen tanto, como por ejemplo Lachman. De hecho, esto es un tema que debatimos juntos, habla de algunos temas en Capital y su estructura, que son retomados por Bagus para criticar también a Rayo, entender que el dinero, en sentido lato, podríamos decir que es un bien de capital, porque en la economía monetaria es seguramente más productiva, y en cierto sentido es verdad que si el mercado produce más dinero, entonces no hay por qué, ¿cómo se dice?, impedírselo, pero al mismo tiempo tenemos que diferenciar entre un bien factor de producción, ¿no? A través del cual podemos, pues a nivel agregado, incrementar la producción y que es pagado por su productividad marginal descontada con el dinero que es un medio de intercambio común y generalmente aceptado. Esto es un punto. Pues hay otros puntos como no, creo que no entra en el tema de la regresión del dinero, este tema no entra, pero entra sobre el descalce de plazos y profundiza sobre por qué el descalce de plazos no crea necesariamente ciclos económicos. En la última parte del libro, no quiero adelantarme demasiado, pero la cuestión es que en un libre mercado el descalce de plazos suele tener centros estrechos límites, y que es la misma intervención del Estado a través bien de una creación de un banco central, a través de sus políticas monetarias, a través del deposit insurance, etcétera, como hemos visto con la crisis aquí del banco ahí Silicon Valley, o incluso de la reserva fraccionaria, que a través de, por un lado, crear más dinero en la economía, por lo tanto, hacer más fácil la refinanciación de depósitos a corto plazo, también a través de ese seguro público, hace que los bancos sean cada vez más imprudentes y caen en errores de este tipo, ¿no? Y descordian la economía a nivel intertemporal. Por tanto, la idea de Bagus no es que diga que el descanso de plazos sea completamente irrelevante. Dice, sin embargo, que en estrechos límites en una economía de mercado no crearía problemas, incluso facilitaría la financiación de proyectos a largo plazo que, que, que de otra forma no serían rentables, y que al final el trabajo de un empresario es, en la legalidad, en la legitimidad de los contratos, estimar, ¿no? Tanto el nivel de inversiones cuanto el nivel de los flujos de,
de ahorros y que entonces de por sí en un libre mercado no habría necesariamente problemas. Yo creo que este es un tema que lo estudia bien y lo analiza bien y después también recoge análisis para criticar la reserva fraccionaria, esta idea de enfocarnos demasiado en la teoría de las letras reales, ¿no? La crítica hacia no solo critica desde un punto de vista austríaco, sino también yo creo que hace un buen trabajo de análisis sobre lo que dijeron autores no austríacos. Eh, y entonces entender las críticas que se hacen también a la teoría de las letras reales desde el mainstream, incluso con algunos ejemplos históricos, como por ejemplo en los años 20 la Federal Reserve, gran parte de la Federal Reserve fue influida por las ideas de la doctrina de las letras reales y al final no acabó muy bien. El tema es entender si es que porque había un banco central detrás o de por sí si la teoría de la letra real estaba equivocada. Eh, o incluso, esto no lo menciona simplemente en una nota a pie de página, creo, pero analiza bien, analiza, o sea, otro periodo histórico que a mí en este periodo me interesa particularmente porque llegamos a unos 100 años de aniversarios de 100 años en noviembre de este año de 2023, lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial en Alemania y en otros países y la gran hiperinflación que se produjo, ¿no? Y si uno estudia los documentos, lo que va a entender es que las ideas comunes heredadas sobre todo por la influencia del historicismo, de gente como Wagner o Schmoller, influenció mucho la cultura alemana. Por ejemplo, el banquero central de entonces, que era Rudolf Hammerstein, estaba muy convencido de la doctrina de las letras reales y decía pues que no había ningún tipo de expansión crediticia, que al final el gobierno simplemente, el Banco Central y los bancos comerciales tenían que, o sea, simplemente estaban expandiendo crédito frente a deudas más o menos a corto plazo, muy líquidas, de buena calidad, etcétera. Incluso la Constitución de 1871, la cual unifica el sistema monetario alemán, tiene como, y crea no la Bundesbank, ¿cómo se llama? La Reichsbank, antepasada del Bundesbank, crea diciendo pues que tiene el poder para básicamente regular la oferta monetaria, pero tiene que, entonces tiene posibilidad de crear más dinero de lo existente, pero dice él, tiene nominalmente que tener creo que era un cuarto de los activos de forma líquida, o por lo menos tres cuartos de forma contra depósitos, do- tres cuartos contra depósitos comerciales a corto plazo, ¿no? O sea, se nota también la idea, ¿no? De algún tipo del Ujú. real deals. Y entonces son ejemplos históricos que hay que mirar. La teoría es importante y lógicamente es anterior. O sea, es más importante, pero eso lógicamente. Pero nosotros sabemos muy bien que la historia nos hace reflexionar, nos hace entender mejor las cosas y hay que estudiarlo, ¿no? La famosa frase de Mises, ¿no? Que dice a un alumno que decía, pero yo estoy estudiando economía, ¿por qué no tengo que meter en estas cosas? Dicen, no, al revés. O sea, ser economista quiere decir estudiar también los otros ámbitos y en gobierno omnipotente, por ejemplo, Mises dice que para entender lo que estamos viviendo ahora, necesitamos las teorías, las categorías liberales y tal, pero tenemos que estudiar la historia, entender cómo pasamos, dice él, del gran país de Schelling, de Schelling y Goethe a lo de Hitler y Goebbels, ¿no? Entonces, yo creo que Bagus en este sentido desarrolla una crítica muy convincente para mí y creo para muchos, espero que, bueno, espero que decidan ellos, pero creo que es interesante y sobre todo nos hace entender mejor la teoría monetaria. La teoría monetaria, tú eres un experto en teoría monetaria, sabrás mejor que yo, pero es el ámbito más debatido dentro de la escuela austríaca y más complejo. Sí, sí. Eh, Leonard Reed, fundador de la Foundation for Economic Education, un autor interesante y muy brillante, y todos recordamos su escrito sobre I, the Pencil, decía, nunca escribió nada de economía monetaria y él mismo decía, es porque son temas muy difíciles y tal, y donde hay mucho debate y no me quiero meter en ello, ¿no?
Ujú. Entonces eso te dice algo. Entonces que haya este debate para mí, que haya este debate científico en papel, porque verba volant, scripta manent, está muy bien y espero que todos compren adquieran el libro para que después que el debate se vea, se va profundizando. Sí, yo sí que creo que ha habido cierto debate académico, que es algo que al principio que has dicho que no había, que era más informal. Yo sí que creo que existía ese debate académico, pero se cerró por parte de Selgin sobre todo. Creo que hubo una época en la que sí que hubo cierto intercambio de papers y cierta contestación entre Bagus y Howden y Selgin, pero Selgin dejó de querer contestarles, por lo menos a través de formato de paper, lo continuó haciendo en el blog y eso como que frenó, ¿no? Un poco o dio una pausa al lado académico del debate. Y a mí sí que me parece interesante, como decías, que esto puede ser una buena excusa, un buen momento para reanudarlo. Así que bueno, ya veremos a dónde va. Seguro que es un buen libro. Yo tengo muchas ganas de leerlo. Seguro que será muy interesante y dará fruto a muchos futuros debates. El tema de Schengen es interesante, creo que es así, pero me refería, sí, es verdad, mucho debate en los años 90 entre los free bankers y los 100%istas y tal, ¿no? Pero, pero como decía antes, siempre los 100%istas siempre criticaron a los, y al revés, se criticaron, tomando los otros como algo homogéneo. Y Rayo, en muchas cosas no está de acuerdo con Selgin Ujú. todo el tema del maturity mismatching, ¿no? El desfase de plazos, por ejemplo, para Selgin y ¿cómo se llama? Y White y Horowitz y Dowd o estos, no es tan importante. De hecho, no es importante, es una decisión simplemente que tenga, o Kachanowski, ¿no? O sea, es una decisión simplemente de los banqueros decidir básicamente qué hacer a nivel temporal con sus fondos. Pero entonces, me refería a esto, ¿no? La crítica, y en España está conocida, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, no se conoce mucho. Pero es muy relevante porque recientemente vi que había que en Twitter, cuando cayó, yo no tengo Twitter, por tanto la pregunta esencial, ¿no? Es cómo yo pude leer esto, pero esto lo dejamos a los teólogos que saben más de esto. Pero que vi un tweet de Larry Summers diciendo, SVB, Silicon Valley Bank, cayó porque básicamente se endeudó a corto plazo e invirtió a largo plazo. Ujú. Y por tanto, al final no pudo rescatar a todos satisfacer todos sus contratos y por tanto, bueno, cayó el banco, ¿no? Y Selgin en uno de los comentarios, pero es que no, después, claro, de Sara ya, pero entiendo que todos los bancos hagan esto, pero bueno, ellos lo hicieron demasiado y tal, y Selgin después diciendo, me alegro mucho que Summers al final retractó lo que dijo, porque al final básicamente estaba culpando a los bancos para estar haciendo lo que hacen los bancos, básicamente, ¿no? O sea, hay un debate incluso ahora, ¿no? De que si ha sido el descalce de plazos, si ha sido la política monetaria del Banco Central, si ha sido la reserva fraccionaria. Creo que podamos tener algunas ideas claras. Yo, por ejemplo, creo que como blog que la maturity mismatching es una forma de, o mejor, la reserva fraccionaria es una forma de maturity mismatching, pero con problemas tanto éticos cuanto económicos. Pero al margen de esto, creo que son debates muy actuales porque es claro que hoy en día tenemos tanto reserva fraccionaria cuanto Banco Central, cuanto maturity mismatching. Por tanto, creo que en esto podamos estar todos un poco de acuerdo. Sí. Y luego también a final de mes vas a estar aquí en Madrid, ¿no? Dando una conferencia en el Círculo de Molinari sobre uno de los temas que acabas de mencionar. Sí, voy a hablar voy a intentar hablar bien, bueno, bien, Seguro. cosas con así, poco de sentido, sobre la crisis, la hiperinflación alemana de 1921-23 y la relación que tiene esto con el nacionalsocialismo. A pesar de que yo no soy un historiador, pero creo que los austríacos nos dan algunas categorías interpretativas para entender mejor tanto el nacionalismo cuanto el caos monetario que se produjo después de la Primera Guerra Mundial y estudiando, retomando las ideas de Mises, sobre todo el gobierno omnipotente, también las ideas de Hayek en Camino de Servidumbre sobre las raíces socialistas del nazismo, creo que nos acercamos bien a entender, ¿no? de estos fenómenos de forma general. La historia, decía Augusto del Noche,
no es simplemente un mero por hacer de las partes y tal. Siempre están influidas por la cultura, por la filosofía. Él hablaba, de hecho, de la interpretación transpolítica de la historia contemporánea y en ese sentido Mises lo entendía muy bien, esto, pero, y de hecho, cuando analiza el nacionalsocialismo, estudia sobre todo la caída, ¿no?, del liberalismo, el surgimiento del nacionalismo alemán a finales del siglo XIX y después el nacionalsocialismo con Hitler, pero siempre dando un paso más y entendiendo también que no podemos simplemente estudiar la filosofía en sentido abstracto, también tenemos que estudiar las ideas económicas que tienen las personas y las instituciones económicas. Y a través del entender qué tipo de instituciones económicas tuvieron, entonces entendemos más bien los rasgos esenciales de los movimientos ideológicos del siglo XX. Y la cuestión monetaria es una condición esencial. Mises en 1923, justo antes de que hay en noviembre de 23 la completa desmonetización del marco alemán, escribe un artículo es llamado por parte de los historicistas, esa revista de Schmoller, ¿no?, de los historicistas, eh, en el 23, después entonces, bueno, justo antes de la reforma monetaria, donde Mises explica bien cuáles son los peligros y parece casi anticipar lo que va a pasar en noviembre. Y va a decir, mira, todo este incremento de precios que todo el mundo piensa que sea algo normal, que sea debido al... Entonces, un poco como ahora pensamos la inflación sea debido a la política de Putin y tal, puede crear algún tipo de tensión en algunos ámbitos, pero cierto, no puede crear una inflación como la que tuvimos. Entonces había la idea de que eran las reparaciones, las grandes reparaciones en Alemania, las que después de la Primera Guerra Mundial, que crearon todo el problema monetario. Y entonces los banqueros centrales dicen, no, mira, culpa de las reparaciones. Entonces, si no nos quitamos estos obstáculos así financieros que vienen del exterior, entonces nosotros no podemos acabar con la inflación. Pero no solo eso, que si para poder resolver el problema, por lo menos para minimizarlo, controlar, tenemos que imprimir más dinero, ¿no? Para hacer que las personas puedan vivir, ¿no?, en este mundo inflacionario y entonces financiar sus transacciones. Y decía Mises, mira, si continuáis así, vais a crear la completa desmonetización del marco, que es lo que pasó en noviembre y tuvo que haber una reforma monetaria, el banquero central murió y Abenstein fue sustituido por otro. Y esto creo que influyó mucho en la sociedad alemana, no tanto de forma indirecta, pero de forma indirecta, porque en el mundo inflacionario, como sabemos, el mundo económico se vuelve completamente desordenado y el cálculo económico ya no se puede hacer y el mundo social empieza a ser completamente, ¿cómo puedo decir? O sea, se conceptualiza el mundo normal como un mundo totalmente caótico, donde a guiar la riqueza de una es simplemente el azar. Y por tanto, esto al final va cayendo también en la interpretación, ¿no?, de cómo concibe su propio ser, su posición en el mundo. Efectivamente, la idea de qué tipo de sistema económico nos puede garantizar salir de todo ese caos y al final se desnaturalece también el individuo, la persona, la naturaleza de la propiedad. Y todo esto al final tiene sus impactos, ¿no? Y no es simplemente un evento casual que el primer golpe que intenta Hitler es precisamente en el 23, justo antes de la reforma monetaria. Eso no quiere decir que entonces el nacionalismo se explica simplemente a través de ese episodio. Pero entendemos también que si bien la filosofía influye sobre la economía y el dinero, también es al revés, ¿no? Del caos económico que conduce también a radicalizar algunas posiciones anteriores que ya se habían desarrollado en la filosofía. Y esto se conecta con la idea cristiana, porque en la idea cristiana el el mundo material, el mundo espiritual, o sea, el hombre es unión, ¿no?, de materia y forma y de mente y cuerpo. Y nosotros no podemos tener el orden, un orden a nivel mental si estamos desordenados a nivel de nuestro cuerpo. Y si nosotros entendemos esta idea y la ponemos a nivel económico, entendemos bien, como decía antes, que si tenemos un desorden económico es difícil a nivel comunitario tener un orden también a nivel de nuestras ideas, de nuestras convicciones espirituales, de nuestra fe,
que nuestra fe siempre tiene una conexión, una diferencia entre fe y creencia. Y la creencia es simplemente pura opinión. La fe, sin embargo, necesita de un vínculo objetivo. A pesar de no poder ser completamente comprendida por la razón, nosotros tenemos que absentir con la razón a las verdades reveladas, que es la fe. Y entonces, si el mundo económico se va básicamente al carajo, como dicen los gallegos, entonces esto también tiene influencias sobre nuestras ideas. Y eso no quiere decir ser marxista, porque marxista dice que simplemente es esto. Pero entender que las dos cosas hay una interdependencia en cierto sentido que va de ambos lados y que hay que estudiarla y a ver si logro decir algo que tenga un poco de sentido. No, no, seguro. Vale, ya para terminar, siempre hago dos preguntas para cerrar mis entrevistas. La primera es, ¿puedes recomendarnos 5 libros sobre o bien el tema que hemos tratado o libros que te interesen? El libro, Historia del pensamiento económico de Rothbard me parece un buen punto de partida para entender el análisis económico, o sea, el análisis histórico que hace él y por qué lleva a aparecer el catolicismo, etcétera. Después yo diría, bueno, Democracia y el Dios que ha fracasado de Hoppe, porque creo que es el punto de partida de entender la conexión que puede haber entre el mundo libertario y el mundo católico tradicional, reaccionario, más bien contrarrevolucionario. Otro libro que creo que es interesante es Revolución y Contrarrevolución de Plinio Correa de Oliveira. No es libertario, a pesar de que su primo, Adolfo Lindsberg, creo que se llama, básicamente escribió un buen libro sobre, no me acuerdo el nombre, creo Lindsberg, creo algo así, el papel del mercado el libre mercado en la sociedad cristiana, ¿no? Y él, los autores que cita más son Mises y Hayek, curiosamente. Y Correo de Oliveira tiene esa idea del proceso de la modernidad como un proceso revolucionario, donde la revolución la entendía como la entendía Joseph de Maistre, o sea, no como un simple evento, sino como una época, y por tanto como una categoría interpretativa al final para entender nuestra época, ¿no? Partía de la Revolución Protestante, después la Revolución Francesa, la Revolución Comunista y la Revolución de los años 60, el interiore homine, quiere decir, revolución dentro del mismo hombre, que es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Con todo esto del género, el LGBT y LGBT, no sé ni siquiera cómo se llama, y todo ese caos intelectual, sexual, cultural, ¿no? Que llevamos hoy en día. Y nosotros, para defender el libre mercado, tenemos que defender también esas instituciones, como el mismo Mises entendió, y de hecho el cuarto libro que aconsejo es Socialismo de Mises, Die Gemeinwirtschaft, de 1922, porque creo que es un libro donde realmente Mises nos habla de economía, nos habla de todo casi, ¿no? Y a pesar de no ser cristiano y tal, pues se puede entender mucho. Quizás el capítulo más interesante es el propio el mismo sobre la familia, dedica un capítulo entero a la familia, diciendo pues cómo el cálculo económico es esencial para proteger a las familias, conservarlas y como la familia es institución que es fundamental en orden social y que los hombres de izquierda siempre han querido, socialistas, siempre han querido revolucionar a la familia para evolucionar la naturaleza del hombre y el mercado y todo lo demás, y que por tanto esas instituciones son fundamentales. La quinta, yo diría, probablemente la quinta diría el libro de Benedicto XVI, ya que estamos hablando bueno, Ratzinger, mejor, porque esto de todo debate de Papa Emérito, esto es un tema complejo, pero creo que creó él mismo mucha confusión. Es su último libro sobre qué es el cristianismo. Creo que, creo que es interesante, donde él desarrolla muchos los temas de los cuales un poco hablamos, y siempre esa óptica, ¿no? De que es a través del mensaje, a través de la verdad que nosotros justificamos y el mundo se abre a la libertad y que hay esta correspondencia entre la libertad y la verdad y utiliza, pues, y también nos ayuda a entender la diferencia entre las varias religiones. Si hay un sexto libro que no es una pequeña novela de Chesterton, es conocido mucho por Ortodoxia y otros libros, pero me gusta mucho uno que se llama La Cruz Azul porque es una cuestión de un detective que intenta encontrar un criminal
y al final se disfraza por cura. Y hay algunos debates en la parte final que creo que son interesantes para quien hayan seguido este episodio y donde al final básicamente el padre Brown reconoce al criminal, no porque tenía algunos rasgos específicos y tal, sí tenía algunas cosas escondidas, pero lo reconoce que no es un cura verdadero porque empieza a criticar la razón y dice, esta es mala teología. Y entonces te hace entender cómo el cristianismo, la iglesia, siempre ha sido por partes Se ve, pero lo tengo por ahí. ¿qué? Que no se ve, pero lo tengo por ahí. Ah, eso es. Y entonces, estos son los libros que creo que son interesantes y entonces, sí, eso. Espero que puedan ser, para mí fueron muy interesantes y o sea, aprendí mucho, entonces espero que los demás puedan también. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona del mundo, viva o muerta, ¿con quién sería? Yo creo buena pregunta esta, viva o muerta. Yo creo quizás con el Ledín. Ujú. Eh, sé que mi amigo Benjamín Di Martino fue a visitar al hijo, que no, ahora no me acuerdo dónde vive y tal, pero no se sabe casi nada y no se conoce mucho. Y entonces, bueno, preguntarle, ver, porque me parece una persona con una cultura inmensa y además con una preparación y también tiene unos rasgos interesantes que a pesar de ser reaccionario, contrarrevolucionario, le podríamos llamar, también entendía la importancia de los argumentos liberales en contra del socialismo. Decía que Mises tiene una muy buen artículo escribiendo la biografía de Mises, describiendo la vida de Mises, etcétera. Entonces entender, ¿no? Yo creo que al final entender básicamente cuál era su trayectoria, su por qué, porque al final de su vida pues se acercó más al Mises Institute, por ejemplo, de estas cosas. Y quizás no es el personaje, ¿no? que uno se espera, pero creo que es un personaje muy interesante y muy olvidado. Y entonces, quizás reencontrarle estaría, estaría bien, sería una ocasión, ¿no? para aprender seguramente y para conversar y esto, bueno, estaría bien. Perfecto. Y ahora, Bernardo, si la gente quiere seguirte, saber más de ti, leerte, escucharte, ¿dónde lo puede hacer? No es fácil, ¿no? No, no es fácil. Fue una persona misteriosa, o sea, pero bueno, ni tanto. No, tengo unos artículos en algunas revistas, en Acceso de Mercado, en otras en Italia, Historia Libera, y además conferencias, quizás vídeos futuros, no se sabe ahora todavía, y esto básicamente. Sí, y quién es, como voy a permitir un poco de autocelebración, también hay un libro en italiano que escribí con el profesor Huerta de Soto, bueno, gran parte son sus contribuciones con algunas mías, que se llama Pandemia y Dirigismo, y donde se analiza un poco lo que estuvimos un poco hablando hoy, pero sobre todo es temas de política monetaria, pero sin embargo con esa idea metafísica, ¿no? De volver a la metafísica, de volver a la realidad, de volver al estudio de la ontológico, que con la modernidad se va siempre desapareciendo, ¿no? Y decía Benedicto XVI que una vez que uno pierde la idea de la verdad del ser, la verdad del mundo real, de la metafísica, al final se va sustituyendo eso por el poder sobre el ser, sobre la realidad. Y al final uno quiere hacer estas construcciones intelectuales, ¿no? Para servirse de la realidad, para transformarla, etcétera. Y esto lo vemos tanto en el ámbito religioso, con ese deriva misericordista, pastoralista de la Iglesia, relativista, probabilista, con su origen en el probabilismo moral, y también a nivel económico, lo veamos, a nivel político, con el puro poder, ¿no? Con un sistema básicamente emergencialista, o sea, la emergencia no simplemente como momento extraordinario, sino como momento ordinario, como situación ordinaria del mismo gobierno que legitima todo esto, ¿no? Y a nivel económico lo vemos a nivel monetario, lo vemos a nivel fiscal, a nivel legislativo, y esto es algo que nosotros tenemos que entender en su totalidad. Es difícil tal vez y a veces quizás demasiado, ¿no? Pero tenemos que entender
que enfocarnos simplemente en una cosa no tiene que dejarnos olvidar las otras y que al final lo que estamos viendo es un proceso, ¿no? En contra, ¿no? De los principios que hicieron grande, en principios que hicieron grande al Occidente, a Europa y que desarrollan nuestras libertades y la razón por la cual nosotros estamos aquí hablando, ¿no? Decía antes, ¿no? De Eliot, eh, pero otro gran autor que quizás las personas deberían leer es Nicolás Gómez Dávila, filósofo colombiano, y él decía, ¿no? Pues que la Iglesia, queriendo abrazar el mundo, al final, o sea, abrir las manos al mundo, los brazos al mundo, al final acabó abriéndole las piernas al Estado, ¿no? Yo creo que pasó algo parecido con nuestros intelectuales, que la idea de la tolerancia y todo, al final acaba destruyendo, es tolerancia malentendida, ideológica, ¿no? Como un mero relativismo, y entonces hay que entender el hombre como lo entendía Boecio, ¿no? Como sustancia individual de la naturaleza individual, porque esto, por un lado, nos hace entender la importancia de la historia y el hombre como ser histórico, como ser concreto, ¿no? Decía Joseph de Maistre, decía, yo nunca he visto el hombre en abstracto, siempre me he visto a franceses, ingleses y tal, pero el hombre, como habláis vosotros, nunca lo he visto, decía los jacobinos de entonces, ¿no? Entonces entendemos el hombre como ser concreto, con una naturaleza en carne y hueso y tal, pero sin embargo con una naturaleza racional y entonces, por tanto, universal. Y por tanto no es un elemento atomizado, aislado, sino también capaz de ser, de descubrir, ¿no? Las leyes que pueden establecer y conservar nuestras vidas, nuestra paz, nuestra dignidad, como se decía antes, conforme a nuestro papel en el mundo. Por tanto, creo que esto es un poco lo que habría que hacer y espero bueno, que esta conversación también pueda convencer a los demás a leer estos libros y a profundizar sobre estos temas. Yo creo que son muy esenciales y que Rothbard y otros entendieron muy bien cuando se definía reaccionarios o tal, porque entendían bien que nosotros vivimos en ese mito del progreso, de que al final acaba, como decía Mises, llevándonos al progreso del cemiterio, ¿no? Decía Mises en Socialismo. Por tanto, esto me parece muy importante. Pues genial, con esto concluimos. Muchas gracias por tu tiempo, Bernardo. Espero que vuelvas pronto al canal, espero poder invitarte pronto y que aceptes, que seguro que sí. Y nada, estamos en contacto, hablamos y gracias a todos los demás. Muchas gracias, Eduardo.